Muy buenas tardes, amigos y amigas. Mi nombre es Humberto Ortiz, soy economista de formación y estoy participando en la red de la Iglesia a nivel latinoamericano, en la red de Cáritas de América Latina y el Caribe, sobre temas de desarrollo humano integral y solidario. Vengo participando también en el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, en el equipo de Economía Humana y Solidaria, y también en la red eclesial panamazónica, en el eje sobre justicia socioambiental y buen vivir. Bueno, voy a tocar tres temas en esta conversación. La primero, una mirada global a la economía en la región de América Latina y el Caribe. En un segundo momento quisiera ir a lo que podríamos llamar el nivel un poco más micro, es decir, las experiencias y acciones concretas desde los sectores populares, campesinos, indígenas, en lo que podríamos llamar la economía solidaria. Y en tercer lugar pienso tocar una mirada desde mi punto de vista sobre estos temas, sobre la labor que viene desarrollando la Iglesia. Sobre el primer punto, podríamos decir que América Latina nuevamente está en un periodo de, podríamos decir, cifras en azul, le decimos en el Perú. Vale decir que el promedio del crecimiento es superior al cero, es decir, hay nivel de crecimiento económico. Hay también un nivel de funcionamiento del sector financiero. En muchos países ha habido un desarrollo y en algunos casos impresionante sobre la plaza financiera de los países. Sigue siendo un país atractivo para las inversiones extranjeras, aunque han sido muy fluctuantes, y muy fluctuantes sobre todo por los temas de corrupción que realmente están remeciendo fuertemente no solamente la economía, sino la sociedad, la política en todos los países, y particularmente el país del cual vengo, el Perú, ha sido y sigue siendo un caso sumamente difícil, pero estamos pasando por un momento en el caso particular del Perú de intentar enfrentar a través de los poderes públicos de manera, digamos, por decir, fuerte este problema de la corrupción. Podríamos decir que las inversiones, como vengo a decir, están dándose en la región con estas fluctuaciones. También la región recibe el impacto de la fluctuación en las materias primas, principalmente los minerales, y pues podríamos decir que ese antiguo modelo llamado primario exportador sigue prevaleciendo en la región. Aunque en varios países hay esfuerzos por entrar al proceso de generación de valor agregado, los niveles que se vienen alcanzando son todavía reducidos. Podríamos decir que el combate a la inflación se viene llevando con cierto grado de, digamos, de diferencia, pero al mismo tiempo con cierto grado de control, dependiendo de cada país, es diferente, salvo situaciones atípicas que podríamos decir en ese campo, como es el caso de Venezuela, producto de la crisis global que está sufriendo ese querido país, y también en Argentina, que todavía no logra, podríamos decir, la estabilidad macroeconómica. A pesar de que los esfuerzos se vienen dando, a pesar que la economía, a pesar de los problemas, funciona, sin embargo, no han logrado estos dos países un nivel de estabilización. En cuanto al tema de inversiones, un proyecto estratégico ha sido y sigue siendo todavía el proyecto llamado IRSA, doble I al comienzo, RSA, que significa el Proyecto de Inversión en Infraestructura Sudamericana. Es un proyecto realmente muy ambicioso de construcción de carreteras, dentro de ellas, por ejemplo, la carretera interoceánica, y que abarca prácticamente la totalidad o casi todos los países de la región de América del Sur, que es una de las regiones pues, que viene creciendo, que también Centroamérica está exhibiendo indicadores de crecimiento económico. Pero, digamos, en el caso de América del Sur, estas grandes inversiones en infraestructura han estado lamentablemente conllevadas a problemas serios de corrupción, prácticamente en todos los países. Acabo de mencionar la experiencia peruana, yo podría decir, podría ser una experiencia emulable, ¿no? Por otros países. En realidad hay mucha resistencia de los liderazgos políticos y económicos de entrar a una lucha frontal contra la corrupción.
Hay empresas, como el caso de Odebrecht, que efectivamente hemos visto que se han visto involucradas de manera muy lamentable en esta situación y no está del todo resuelto el problema, y es algo que debemos subrayar, pero que cada vez más hace ello que la sociedad civil esté más clara de la necesidad de la transparencia, de la rendición de cuentas de la función pública, del balance del sector público, de los temas financieros, los temas económicos. Podríamos decir que hay una actividad muy importante parte de la sociedad civil. Por el lado social nos sigue preocupando los niveles de desigualdad. Seguimos siendo el continente de mayor desigualdad. En promedio la región no está menor al 0,45 del índice de Gini, que es bastante alto. Y por otro lado los niveles de pobreza, si bien se han reducido en los últimos años, todavía podríamos decir que llegamos a un estancamiento en los niveles de reducción de la pobreza. De modo que si bien podríamos encontrar ciertos niveles en algunos sectores de la clase media de los países de cierta recuperación económica, esto no llega a los poblados más abandonados, más empobrecidos, sobre todo de las zonas rurales y las zonas urbanas marginales, que siguen siendo excluidas. Entonces, digamos, es una panorámica que podríamos decir nuevamente nos enfrenta con un problema de crecimiento económico con desigualdad, con una cierta desaceleración del crecimiento económico, con una cierta desaceleración también de la inversión pública por las razones que acabamos de mencionar y de la inversión privada, y con, digamos, resultados todavía muy débiles en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra la desigualdad. Sin embargo, yo creo que el panorama en general, si bien tenemos estas sombras, tiene también las luces que mencioné anteriormente. Y esa panorámica de cierto equilibrio macroeconómico en los países, de cierta dinámica financiera y comercial, da un escenario, a mi modo de ver, pese a todo, favorable para los emprendimientos de los sectores populares. Y con eso toco la segunda parte. Porque me parece que la economía de la región de América Latina y el Caribe en buena parte viene siendo muy activada por sectores que se encuentran en el mundo rural, en el mundo agrario, en el mundo forestal, en el mundo de las actividades de pequeña empresa o mediana empresa. De hecho, en promedio, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de América Latina y el Caribe, podríamos decir, se encuentran en el llamado, algunos le llaman sector informal. Yo no estoy de acuerdo con esa categorización, estoy más bien de acuerdo con varios colegas que analizan este sector como el sector de la economía popular. Y entendemos por economía popular las distintas actividades de producción, comercialización o servicios desarrolladas por poblaciones de los sectores urbanos, populares o campesinos, por lo general empobrecidos, pero que buscan la satisfacción de sus necesidades básicas. Y poco a poco lo van logrando, incluso en algunos casos con impresionantes niveles, podríamos decir, de desempeño económico, como es el caso, por decir, de varios sectores cooperativos en la región, ¿no? Podríamos decir que estamos asistiendo a una suerte de resurgimiento de un nuevo cooperativismo económico en los diversos países de la región, que de alguna manera van dando oportunidades también para la gente empobrecida y excluida. Podríamos decir que no menos del 40% de la población económicamente activa de la región se encuentra en estas actividades, ¿no? Es decir, un buen sector. Y por otro lado, este sector de la economía popular está recibiendo sectores nuevos, por decirlo así. Me refiero particularmente a los sectores migrantes. Jamás hemos visto en la región un nivel tan desesperante de la migración por razones económicas, de las crisis migratorias, ¿no? Más de 4 millones de hermanos venezolanos y venezolanas fuera de su país, los niveles elevados de casi 2 millones según estas informaciones en Colombia, en Perú es 800.000, con posibilidad que llegue fácilmente al millón. Es decir, y población que sigue y sigue saliendo, porque es increíble cómo puede ser posible que en su propio país ni siquiera puedan encontrar alimentos,
o ni siquiera pueden conseguir, digamos, medicinas básicas, ¿no? Es algo que sigue remeciendo. Sin embargo, estos sectores migrantes también van encontrando en estos sectores de economía popular, podríamos decir, como la primera opción de empleo. Y a veces, hasta curioso, porque por hablar del caso de Venezuela, una persona que se encuentra en la economía popular, aún en situación de precariedad, aún con un empleo que no tiene un contrato de trabajo estable, sin embargo tiene capacidad de enviar a sus familiares dinero y permitir que sus familiares que se han quedado en su país, a pesar de la precariedad, puedan más o menos sobrevivir. Es un fenómeno extraño, pero se viene dando, ¿no? Que demuestra también esta faceta de lo que podríamos llamar la potencialidad de la economía popular. Pero no solamente la economía popular, es también la economía solidaria. Yo hablé un poco del movimiento cooperativo, pero también muchas de estas actividades de campesinos, de pobladores y de migrantes se desarrollan no individualmente, sino de forma colectiva, de forma solidaria. Entonces esas actividades productivas de comercialización, de financiamiento, microcréditos u otras de forma colectiva, a esa le llamamos la economía solidaria. Y por lo general se da el paso de la economía popular a la economía solidaria, que tiene dos efectos importantes. Uno, de la escala económica, porque a medida que haya más posibilidades de recursos, se puede tener mejor desempeño económico, y por otro lado, mejorar las condiciones de vida un poco de aquellas personas que están involucradas en esta economía de la solidaridad o economía solidaria. Entonces, yo diría que esto va dando también, es decir, la estabilización macroeconómica, que si bien beneficia principalmente al sector más adinerado de nuestros pueblos, también le da un contexto favorable a estos sectores de la economía popular, la economía solidaria y las cooperativas. Y yo creo que ellas están en condiciones de poder aprovechar este escenario para poder no solamente llegar a un punto de equilibrio económico, sino tener una posibilidad de lo que podríamos decir crecimiento también económico. Hay experiencias como la comunidad de Salinas en el Ecuador, que es un conjunto de cooperativas que han logrado realmente un nivel de articulación local muy fuerte. El caso de Secobasa, que es la central de cooperativas de Valle Sandia, que a partir de la actividad del café, pero otras actividades conexas, han logrado también un nivel de circuito económico con bastantes posibilidades. Y inclusive, podríamos decir, se va dando en experiencias en el mundo indígena. Todavía estamos tratando de identificar estas experiencias, también cooperativas y solidarias, quizá no cooperativas al estilo occidental, pero sí formas de articulación que vienen de sus ancestros, o sea, vienen de prácticas solidarias de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero que se expresan en el mundo de hoy. La propuesta de los grupos indígenas, por ejemplo, del buen vivir, del Sumas Causay en el quechua, el Sumas Camama en el aymara, van en esa línea. Es decir, cómo sus realidades les permiten tener alternativas económicas. Y por eso es que muchas veces se enfrentan con las industrias extractivas. No es porque estén necesariamente en contra de la actividad extractiva, sino tal como se viene dando la actividad extractiva en la región, que es con un criterio meramente de tasa de ganancia capitalista, no respeta, o por lo menos hasta la fecha no hay evidencias que respeten este buen vivir, estas condiciones de vida de muchos años de los pueblos indígenas. Ahí tenemos justamente un tema muy importante a resolver. Pero hay estudiosos que han analizado estas experiencias y hablan de una economía de la abundancia. Por ejemplo, la Fundación Caminos de Identidad, aquí en el Ecuador, perdón, aquí en Colombia, Fundación Caminos de Identidad FUCAI, trabaja en la zona, en muchas zonas de la Colombia, pero particularmente en la triple frontera entre Leticia, Tabatinga y el Vicariato de San José del Amazonas del Perú. Y ahí ellos lo que hacen es experimentar que las comunidades tienen abundancia, ¿no?, en sus conocimientos ancestrales, en sus territorios, digamos en la tierra de la cual disponen para producir y para vivir, para transformar productos, etc. Entonces estamos viendo también que en el mundo indígena podemos seguir estudiando este tipo de experiencias.
Alberto Acosta es otro economista ecuatoriano que ha trabajado bastantes textos sobre este tema del buen vivir. Finalmente, respecto al rol de la Iglesia, podemos verlo en los diferentes planos, ¿no? En el plano macro, en el plano micro, en el plano regional. En el plano macroeconómico podríamos decir que la Iglesia ha contribuido y viene contribuyendo fuertemente al diálogo social en los países. El diálogo que permite enfrentar conflictos, la mayoría de ellos vinculados a las inversiones extractivas o a temas vinculados con la corrupción o a temas relacionados con la exclusión, la pobreza. De modo que diversas experiencias de mesas de lucha contra la pobreza, mesas de concertación, grupos ciudadanos, vienen siendo alentados por la sociedad civil y van logrando niveles de diálogo con los gobiernos en los distintos países o incluso en los niveles supranacionales, por ejemplo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u otros organismos. Pero también en el plano micro, muchas de estas experiencias, podríamos decir la mayoría de estas experiencias, han surgido de la acción de los agentes pastorales que por años vienen trabajando y acompañando a las comunidades. La experiencia Salinas del Ecuador fue animada por los salesianos. La experiencia Secobasa en la región de la selva sur, ceja de selva sur peruana, fue animada por voluntarios misioneros laicos que empezaron la experiencia de las cooperativas del café. Muchas experiencias de cooperativas de ahorro y crédito fueron impulsadas por los franciscanos, los agustinos, los marianistas, los dominicos, las congregaciones religiosas de mujeres, y hoy en día muchas congregaciones de mujeres están alentando actividades de economía solidaria de las mujeres, por ejemplo cooperativas de ahorro y crédito u otras. De modo que yo diría hay una presencia en la justicia económica, en la solidaridad económica de la Iglesia, que también es esperanzador, ¿no? Y que hace ver que sí hay razones de esperanza. Me parece a mí que sí hay un contexto, digamos, de cierta sensatez en el manejo de la macroeconomía. Si hay realmente una voluntad de combatir la corrupción, verdaderamente. Si hay realmente una voluntad de reducir realmente la pobreza y la desigualdad, con regímenes políticos que realmente lo busquen y no quienes quieren aprovecharse. Y si eso se articula con estas experiencias desde abajo, de las economías populares, solidarias, el rol de la Iglesia con la sociedad civil, yo creo que el panorama de la región para los próximos años puede ser bastante positivo y el CELAM ahí podría tener un rol muy importante. Muchas gracias.